A lo largo de los años se han utilizado varios métodos y técnicas para realizar el mantenimiento de las aeronaves y poder lograr que esa operación sea altamente segura. Cada autoridad y fabricante tiene la responsabilidad de evaluar cualquier requisito especial de sus productos y luego hacer que se conozcan por todo el personal involucrado en ese proceso de mantenimiento, es decir, por todos los mantenedores. Estos métodos y técnicas deben incluir inspecciones, remociones, reparaciones e incluso pruebas funcionales descritas en la filosofía de mantenimiento conocida como MSG3. Es decir, que vamos a tener que conocer el modo de hacer, que traducido al lenguaje común es hablar de las prácticas estándar para mantenimiento aeronáutico. De tal manera que este es el tema que trataremos a manera de introducción en este nuevo video. La idea con él es dejar en ustedes el interés para continuar aprendiendo acerca de este tema para mejorar la calidad cada día en nuestro trabajo en mantenimiento aeronáutico. Bueno, ahora vamos a empezar por definir qué son esas prácticas estándar. ¿Qué son en realidad las prácticas estándar? Para contextualizar el tema, tenemos que las prácticas estándar son instrucciones de cómo hacerlo de conformidad con una industria establecida. Es un modelo, norma o patrón o referencia para procesos que se deben ajustar o se deben adecuar a una necesidad. Son características comunes a la mayoría dentro de un campo específico del conocimiento. Son fórmulas y aplicación de reglas para una aproximación ordenada a una actividad específica. Son disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel óptimo de ordenamiento. Ahora, dando un enfoque específico como herramienta de mantenimiento, podemos decir que las prácticas estándar del mantenimiento aeronáutico son procedimientos y normas como modelos básicos que se han unificado y acogido por las autoridades reguladoras, fabricantes y la industria, en los que están los mantenedores y los operadores para la realización de cualquier trabajo de mantenimiento en las aeronaves, otros sistemas y productos aeronáuticos con el fin de mejorar la calidad del trabajo y garantizar la seguridad para la operación de las aeronaves. Las prácticas estándar abarcan procedimientos en cada uno de los sistemas de la aeronave y están presentes en actividades de seguridad, desensamble, armado, reparación, limpieza, pintura, conexión de líneas, etcétera, que el personal certificado en mantenimiento realiza y utiliza para una labor de mantenimiento. En algunas instituciones académicas de enseñanza, citas o por lo menos muy cercanas al sector aeronáutico, las prácticas estándar son parte de las competencias profesionales en mantenimiento aeronáutico que corresponden a una asignatura donde el alumno revisará la teoría y ejecutará procedimientos indicados para los sistemas en los manuales de mantenimiento. Lo cierto es que esa intensidad horaria a veces es limitada y esto no permite abarcar todas las técnicas. Solo algunas, como identificar características, especificaciones y tipos de hardware, metrología, torques, uso de herramientas, interpretación de los manuales y su sistema de codificación. Digamos que muchas veces el tema es tan amplio que las escuelas no le asignan la cantidad de horas necesarias para que se pueda estudiar en profundidad. La verdad es que esas prácticas estándar, eh, su teoría y la práctica serán posible en la medida en que nosotros como técnicos aeronáuticos podamos ir haciéndolo a lo largo de toda esta vida de trabajo y mantenimiento, un tanto a la vez. Lo importante es que conozcamos las bases necesarias para ejecutar mantenimiento y vayamos afilando esas herramientas con el transcurso del tiempo, agregándole a a ese bagaje profesional y a esas competencias profesionales, pues cada vez más como valor agregado
el modo de hacer como práctica estándar, teniendo la capacidad de mejorar eso que nosotros hacemos muy bien en cada una de las áreas del conocimiento. Para iniciar, digamos, el tema, tengo que formularles a ustedes unos cuestionamientos que espero cada uno pueda responder de manera tranquila y lo más asertiva posible. Esas preguntas tienen que ver con realizar un análisis a lo que realmente nosotros hacemos hasta hoy en mantenimiento, lo que hemos realizado. Y la primera formulación tiene que ver con que se ha enfrentado en sus actividades de mantenimiento a tener que realizar alguna tarea sin la información o sin la información suficiente para tomar una decisión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Entonces, imaginemos y todo lo que hemos hecho y demos una respuesta. La siguiente formulación tiene que ver con que en nuestro campo y área de conocimiento hemos escuchado hablar con frecuencia acerca de las prácticas estándar. ¿Sí o no? ¿Conoce la referencia de alguna práctica estándar que usted utilice en su área de trabajo? Si es así, ¿cuál? ¿Considera usted que los manuales para el mantenimiento de las aeronaves que contienen instrucciones del qué, el cómo y cuándo hacer están basados en estándares? ¿Sí o no? Ahora imaginémonos cualquier actividad de mantenimiento aeronáutico. Pensemos por unos segundos en esas tareas de mantenimiento que realizamos, que cada uno de ustedes ejecutan. Pensemos por unos segundos en esas actividades que realizamos de manera cotidiana o que hacen parte de nuestro trabajo o nuestra labor de mantenimiento. Cuando pensamos en esas tareas, digamos, en esos procesos específicos que debemos realizar para cumplir una actividad determinada, pensamos en esos procedimientos y a lo mejor dentro de esos procedimientos que nos imaginamos en este momento, tenemos algunos como los que vamos a visualizar aquí. Ejemplo, este que tiene que ver con el frenado de seguridad. Hay una manera de efectuar ese procedimiento de frenado con un alambre de seguridad y digamos es una práctica que debemos conocer. Digamos, el modo de hacer de cierta manera está dado en los manuales de las aeronaves, los manuales del fabricante, pero tenemos que ahondar en conocer mejor esa práctica para dominarla. Otra pudo haber sido, que nos imaginamos, es cómo efectuar, por ejemplo, una técnica general de aplicación de torque. Tenemos que conocer cómo funciona la herramienta, cuál es el modo de usar esa herramienta, cómo es la manera de aplicar los torques para determinado ajuste de un par de apriete. Igual que los demás, pues está contenido en los manuales de las aeronaves que nos indican el modo de hacer, pero debemos ahondar, como les digo, en ese modo de ejecutar esta labor para dominarla completamente. Otra que pudimos haber imaginado, que es cotidiana, es un quehacer, es la lubricación. Es cómo efectuar ese engrase y esa lubricación. De la misma manera, aparecen, digamos, los detalles, los procedimientos descritos de cómo se debe efectuar esa lubricación o ese engrase en los manuales de las aeronaves. Otra práctica es la inspección y el mantenimiento de los cableados de control, de los controles de vuelo. Todo lo que son sistemas de varillas, todo lo que son sistemas de guayas como sistema convencional por cableados de control,
que de igual manera pues está referida para sus procesos de mantenimiento e inspección en los diferentes manuales de las aeronaves. Pero, como les repito, tenemos que conocerla en su profundidad, en todo su contexto para tener un dominio completo como técnicos de mantenimiento o como ingenieros de mantenimiento. Dentro de esas otras actividades que pudimos haber imaginado, cada uno en su área de conocimiento, está la aplicación y remoción de sellantes y adhesivos. Manejar la técnica, manejar esta práctica de cómo se debe aplicar y cómo se deben remover esos sellantes y adhesivos. De igual manera, pues está citada en los manuales de las aeronaves, pero debemos, como le digo, ampliar ese dominio teórico y práctico, pues consultando mucho más documentación y datos técnicos de las prácticas para llegar a tener un dominio completo. Otra práctica que pudimos haber imaginado, haber pensado, son las inspecciones especiales NDT, que de igual manera están contenidas en unas instrucciones de los manuales de mantenimiento de las aeronaves. Y para este caso específico de las inspecciones NDT, encontramos algo que voy a resaltar aquí. Es, por ejemplo, cómo hacer la inspección por tintas fluorescentes, pero aquí ya aplicamos y conocemos el número de referencia de esa técnica. Me dice que emplee la ASTM E1417, ya es un puntual. Tengo que ir a buscar esa norma en ASTM y ampliar el conocimiento de lo que está descrito en el manual de la aeronave. Y así, haciendo relación a las que ya vimos atrás, es que nosotros tengamos la curiosidad de verificar a qué práctica estándar corresponde esa actividad de mantenimiento que estamos observando. Otra que pudimos haber imaginado es la aplicación de recubrimientos orgánicos de pintura. Vale recordar que también está en los manuales de mantenimiento de las aeronaves, donde nos explican ahí los espesores, el material que se debe aplicar, ¿sí? El tipo de pintura que se debe aplicar, que debe ser, digamos, dominado por el técnico que aplica los recubrimientos orgánicos. También dentro de esos manuales está la remoción de esos recubrimientos orgánicos de pintura. Entonces, conocer al detalle el modo de ejecutar nuestras tareas, pues va a ayudar a que tengamos una mejor calidad de nuestros trabajos. Digamos, también se gana ahí un goodwill con ejercitar nuestra labor de una manera mucho más técnica. Entonces, como hemos visto, ahí hemos repasado algunas que tal vez algunas de estas son las que nosotros nos imaginamos a esas preguntas iniciales que hacíamos, ¿sí? De recordar y pensar en qué técnicas y en qué prácticas nosotros manejamos dentro de cada área del conocimiento. Entonces, hay que entender la teoría y la técnica para dominarla. En esos trabajos que nosotros estamos observando o que hemos observado en esas diapositivas anteriores, pues cabe recordar que algunos de esos trabajos, digamos que los traducimos a lo que son realmente prácticas estándar y que nos pudimos haber imaginado, como les digo, eh, son esas relaciones entre las preguntas y lo que visualizamos para responder el cuestionamiento que les planteo. Todo eso se traduce en el modo de hacer que nos identificará y nos diferenciará como ingenieros y técnicos aeronáuticos, porque si las conocemos, entendemos y practicamos con rigor, digamos, de ese uso apropiado dependerá la calidad de nuestro trabajo, que nos identificará como los mejores técnicos e ingenieros de aviación, y de ese profesionalismo se alimenta la seguridad de la industria aeronáutica. Aquí les formulo una nueva pregunta. Después de lo que vimos, ¿cree usted que esa actividad en particular en la que pensamos y en la que observamos hace unos segundos corresponde a una práctica publicada, o sea, ya creada por alguna organización y su uso está generalizado en la industria aeronáutica? ¿Sí o no? Entonces, eh, digamos que dentro de lo que hemos visto,
como recordamos a lo de la inspección no destructiva, observamos que nos daba una norma, aparte del manual del fabricante, nos decía que tocaba emplear la norma STM, una norma específica que nos dio para ejecutar una inspección por tintas penetrantes. Entonces, igual, hay unas normas que ya están establecidas por las organizaciones y que están con unos paneles de expertos ya desarrolladas para que nosotros las apliquemos. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente si plasman todas las prácticas estándar en los manuales de mantenimiento de las aeronaves, pues digamos que serían unos volúmenes demasiado grandes de información para manejarlas. Digamos, sería un poco tedioso y difícil de llevar a cabo. Ahora bien, vamos a seguir adelante en el tema para darles luz a las respuestas que hemos formulado hasta el momento y empezando por decirles que existen, digamos, procedimientos específicos para cada área del conocimiento y en el caso de la aviación, o la parte aeronáutica, podemos hacer una primera diferenciación de esos estándares mostrándoles tres clases así: para diseño, para desarrollo y producción y para mantenimiento. Entonces, partimos de ese detalle que van a haber estándares para diseñar, para producir y desarrollar y para efectuar el mantenimiento de un producto determinado o en una actividad específica. Todos ellos con ciertas pautas que establecen para seguirse de conformidad o uniformidad dentro de una tarea o un producto. Es conocido para todos o la mayoría de los que trabajamos en mantenimiento que la Asociación de Transporte Aéreo, ATA, ha desarrollado un método para organizar la documentación técnica en grupos y capítulos estandarizados. Esto es algo que uno ve en cursos normales, recurrentes de prácticas estándar. Y dentro de cada grupo encontramos capítulos concernientes, que es lo que les voy a referenciar aquí, a las prácticas así, a las prácticas estándar. Es así como, por ejemplo, que dentro de cada uno de esos grupos, ¿sí? El capítulo, por ejemplo, ATA 20 dentro del sistema de airframe, que es toda la célula de la aeronave, toda la aeronave en sí. Está el capítulo 20 que tiene que ver con prácticas estándar designada para los fabricantes, digamos que van a publicar información en este capítulo para incluir, entre otros, limpieza de las aeronaves, algunos valores de torque, instalación de tubería, pruebas de uniones, sellados, aplicación de esos mismos sellantes, lubricaciones, tal vez puedan estar ahí. En la parte estructural, ya como sistema, está el ATA 51. ¿Sí? Dentro del sistema de planta motriz está el ATA 60, con prácticas estándar para lo que tiene que ver con hélices o rotores, y el ATA 20 que tiene que ver con las prácticas estándar de motor. Entonces, en cada uno de esos cuatro grupos, en los tres de sistema de estructural, en la estructura y en el de power plan o planta motriz, están las prácticas estándar definidas en esos capítulos de acuerdo al sistema de codificación ATA. Algunos fabricantes incluso han ido tan lejos como crear manuales dedicados a las prácticas de mantenimiento estandarizadas. Aquí vamos a citar algunos. Dentro de esos manuales que diseña el fabricante, se encuentran unos destinados como manuales a prácticas estándar. En este caso, está el capítulo 20 a todo lo que es sistema de cableado, el alambrado eléctrico, y dentro de ese pues están todos los esquemas eléctricos, todo de acuerdo a una codificación, les repito, del sistema ATA, pero son un compendio, digamos, de manuales, de los cuales les cito pues algunos. Aquí está el manual de overhaul, el manual de mantenimiento, el manual de componentes, el manual de inspección y reparación estructural, dentro de un paquete amplio de documentación técnica que entrega el fabricante con prácticas estándar del modo de hacer que está ahí. Ahora, no es práctico creer que cada fabricante puede documentar en detalle, como les decía, todas y cada una de esas situaciones de trabajo que están involucradas en los procesos de mantenimiento. De ser así, pues imagínense en el tamaño y el número de páginas que tendría tal manual,
lo que lo haría algo demasiado voluminoso. Eh, un ejemplo para documentar en detalle, digamos, cada tarea en una aeronave es parte del compromiso inherente, digamos, que te tiene para la formación de los ingenieros técnicos en aviación. Y es allí donde nosotros observamos, digamos, aspectos en detalle de lo que hablábamos inicialmente. Prácticas estándar para diseño, para desarrollo y para mantenimiento. Aquí hay un ejemplo con este bol, que es un NAS XX, puede ser un 6306, un 6603. Imagínense en el bol con el que ustedes han manejado o que han utilizado, pero puede ser que las prácticas estándar que les voy a mostrar aquí también cubra esos que ustedes tengan, que hayan utilizado. Entonces aquí observamos algo. Existen prácticas estándar como las que estamos referenciando aquí, como estas AMS 6349 que tienen que ver con las especificaciones de material para el diseño de este bol. Tipos de tratamiento térmico de acuerdo a esta AMS 2759 para ese bol. Relevo de estrés de acuerdo a la NAS 4002. El acabado de este PER, que es un acabado en cadmio, de acuerdo a la MSQQ P416. Y existen otros en el desarrollo del elemento como marcas en la cabeza que están de acuerdo al MIL Handbook 57H, un control de calidad para que la pieza salga con los estándares que define la industria de acuerdo a la QPL 18240, algunos procedimientos del tipo de roscado o el tipo de rosca que debe contener para cumplir un estándar específico, y para el mantenimiento teníamos una designación que es la STMF 788, que es un estándar para verificar las discontinuidades de esos bols. Y tenemos ahí por último, citando la NASA 618 como un proceso de requerimientos de los orificios para su instalación. Es a manera de ejemplo cómo una pieza tan pequeña cumple con tantos estándares, vuelvo y le repito, para su diseño, para su desarrollo y para su mantenimiento. Entonces, lo que tenemos es que pensar nosotros es que hay que entender lo que sería documentar toda esa información en los manuales de las aeronaves. Por eso veremos que organizaciones reconocidas se encargan de prepararlas, simplificarlas y generalizarlas para facilitar su uso, y muchas veces pueden estar simplemente nombradas o designadas dentro de los manuales de mantenimiento de las aeronaves para que nosotros pues las ubiquemos y ampliemos esa información técnica para nuestro trabajo. Otro ejemplo a manera de reflexión, digamos, es que la próxima vez que nosotros realicemos un trabajo, pensemos en todas esas prácticas estándar que van a estar involucradas en esa labor y consultémoslas hasta dominarlas por completo. Recordemos que eso hará la diferencia entre los mantenedores, entre los buenos ingenieros y técnicos para mejorar la seguridad aeronáutica. En esta reflexión les muestro en esta diapositiva una reparación estructural. En esa reparación estructural, ¿sí?, doy un enfoque de algunas prácticas estándar involucradas en el ejercicio, como les digo, de una reparación sencilla. Y observamos y vamos a observar ahí unas 16 referencias que deben ser conocidas y aplicadas correctamente por ingenieros y técnicos. Seguramente pueden ser muchas más, pero aquí les cito algunas. Entonces está la nomenclatura y las especificaciones de fabricación, por ejemplo, de los remaches, la NAS M2426, un remache que tiene que ser usado en esa preparación. Una conversión química de acuerdo a la 1000DTL 5541 para el tratamiento de superficie. Un sistema, cuál es el tipo de químico para la conversión de ese, o para el tratamiento de superficie de ese aluminio. Un tipo de lámina que yo voy a escoger para poder hacer la reparación, en este caso una MSQA 250, que corresponde a una lámina con ACLAD de la serie 2024. ¿Qué tipo de primer o de protección orgánica le voy a dar a la reparación? ¿Cuál es la capa del primer y cuál es la capa de poliuretano o acabado final que le voy a dar a esa estructura?
Luego viene qué tipo de sellantes voy a aplicar. Voy a aplicar unos, digamos, unos sistemas de protección contra la corrosión. Voy a emplear el propio SRM en su capítulo correspondiente a prácticas estándar, capítulo 51. A lo mejor aplique esta norma general para o una técnica de reparación de acuerdo a la FAA AC 43131B. Voy a aplicar también como complemento este manual general de ingeniería para estructuras, que es una técnica al orden de USAP 1-1-1. Puedo emplear el famoso MMPDS para todo lo que son desarrollo de las propiedades de los materiales metálicos para los proyectos de ingeniería, para hacer el cálculo de las reparaciones y para tener en cuenta algunas resistencias de material. Voy a emplear el código NAS 523 para poder ejecutar de pronto unos drawings, unos dibujos a nivel de ingeniería para codificar esas especificaciones de reparación en el hardware. Voy a emplear la NAS 618 para poder ejecutar los orificios en esa reparación. Voy a emplear, por ejemplo, la 1-1-1-8, que es otra técnica usada para seleccionar el hardware. Puedo emplear la 1-1-1-8 para aplicación de recubrimientos orgánicos y puedo aplicar este manual general de la FAA para reparación de estructura metálica. Entonces, ahí les cito 16, pueden ser muchas más prácticas estándar que yo tenga que acoger y lo que los invito es a reflexionar cada vez que hagamos una actividad, cuántas prácticas estándar están involucradas dentro de ese proceso o de esa actividad específica que estoy cumpliendo. Esto nos lleva a comprender por qué usar un estándar en aviación y por qué nosotros como técnicos e ingenieros tenemos que dominar. Hay algo específico que debemos también trabajar. Un estándar también es manejar ese lenguaje que está descrito en los manuales, ¿sí? Sus definiciones, abreviaturas y términos técnicos debemos unificarlos para evitar errores. Observemos el ejemplo que les coloco aquí en esta diapositiva y de nuevo reflexionemos en cada término empleado en ese lenguaje que nosotros estamos utilizando como herramienta para referirnos a ciertos componentes, a ciertas herramientas o a ciertos procesos del trabajo y seguramente encontrarán coincidencias con lo que estamos observando. Es cómo está la definición de pronto descrita en el manual, que este está en rojo aquí en la parte superior, y cuáles son esas denominaciones que los técnicos manejan en el área de trabajo. Entonces vamos a encontrar que le damos algunas definiciones a esas estructuras que, digamos, no corresponden muchas veces al lenguaje y a la parte técnica que debemos dominar, digamos, teniendo un lenguaje claro y uniforme. Ahora, vamos a ver por qué entonces debemos usar ese estándar. Debemos usarlo porque va a recopilar métodos de trabajo de los operarios más expertos y vamos a tener una descripción más detallada de la actividad para desarrollar. Usar un estándar acelera el proceso de aprendizaje y se hace más fácil para aquellos que lo van a ejecutar por primera vez. Reduce el riesgo de errores que afecten la calidad del producto y la seguridad de los trabajadores. Establece una base documentada del conocimiento. Si se cumplen, tiene un efecto motivador y produce un incremento de la disciplina. Mejora la detección de los problemas y los desperdicios de tiempo. Crea una gestión visual fácil de comprender por todo el personal de la compañía. Ayuda a alcanzar mejoras en la productividad y la calidad. Establece disposiciones para uso común y repetido. Las normas o estándares internacionales pueden usarse mediante su aplicación directa o mediante su adopción, y eso dependerá de cada área del conocimiento. Ahora bien, hemos escuchado, digamos, de generación en generación en mantenimiento aeronáutico, algunas de las siguientes frases, digamos, todas muy acertadas, todas dentro de ese manejo del por qué realmente es necesario usar un estándar. Y son rápidamente porque reducen costos, mejora los procesos, mejora los resultados, resuelve los problemas, reduce los tiempos, automatiza los procesos, mejora la atención, impulsa la cultura empresarial, genera un mayor rendimiento
permite hacer mejores previsiones, ordena la actividad y el contexto, mejora la calidad del servicio o el producto, reduce los costos indirectos y directos, agiliza y acorta los procesos, asegura una correcta realización del trabajo, facilita la resolución de los problemas, permite una mayor liberación de la gerencia, agilización de los procesos y toma de decisiones, permite adaptarnos mejor a los cambios en el entorno. Entonces, ahí tenemos razones suficientes del por qué realmente debemos usar los estándares en mantenimiento aeronáutico. Hemos escuchado también hablar de mantenimiento, digamos, de una regla de oro que llamaremos el POE, que se conoce como Procedimiento Operacional Estandarizado, y que se define en tres términos esenciales en las que se hace énfasis en el personal de mantenimiento, que es escribir lo que se hace, que se llamará procedimental, hacer lo que se escribe, que sería operacional, y documentar y hacerlo igual, que sería estandarizado. Entonces, una regla de oro es trabajar con procedimientos operacionales estandarizados. Entonces, escribir, hacer y documentar. Eso es clave como regla de oro en las prácticas estándar. Ahora, se preguntarán y nos preguntaremos, ¿quién genera esos estándares? En este esquema que les voy a presentar, les brindo una aproximación a esa respuesta. Observemos que las autoridades, la industria y las organizaciones son, digamos, los entes, la cabeza de quienes van a generar esos estándares. Entonces, encontramos que entre la autoridad, el país de diseño y el país de operación pueden generar esos estándares. La industria, a través de los fabricantes, y de esos fabricantes de aeronaves y de los fabricantes de sistemas y componentes. También dentro de la industria tenemos los operadores. Después de los operadores tenemos los mantenedores. Esos conforman la industria. Ahora, las organizaciones a nivel nacional y organizaciones a nivel internacional. ¿Cuáles serían algunos ejemplos para esa autoridad y país de diseño? Por ejemplo, la FAA genera estándares, la EASA genera estándares. Para el país de operación, en este caso el ejemplo es la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para el caso de Colombia. Será igual cada autoridad civil de aviación en cada país. En aeronaves tenemos a Boeing, Airbus. En sistemas y componentes, bueno, también tenemos en aeronaves a Embraer. En sistemas y componentes tenemos a Pratt Whitney como motores, plantas motrices. Tenemos también a Safran. Para mantenedores tenemos a Iberia. Y para operadores IATA, Lufthansa, Avianca, American Airlines. Organizaciones a nivel nacional tenemos, en el caso de Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. A nivel internacional tenemos conocidas como la Organización ASTM, la SAE, la DIN, la ISO, la NAS, las normas europeas, y así podríamos nombrar muchas otras. Ahora, tenemos como autoridad en algunos países, para el caso de Colombia y de muchos otros en el mundo, que también como autoridad se conoce la aviación militar. Y dentro de esa aviación militar también se generan estándares. En el caso de la Fuerza Aérea, digamos, de Colombia, está la Fuerza Aérea Colombiana. Y para el caso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está todo lo que son los estándares, los performance y las especificaciones dentro de ese paquete de desarrollo propio de la aviación militar estadounidense, como ejemplo. Ahora, siguiendo con quién genera ese estándar, pues empezamos a analizar, por ejemplo, aquí, a manera de ejemplo, la autoridad. Aquí vemos una circular de asesoramiento de FAA, que es la famosa AC43131B, donde podemos visualizar algunos procesos, por ejemplo, de reparación estructural, algunos detalles del hardware, algunos sistemas para frenado y algunas, digamos, contiene información de cómo ejecutar ese mantenimiento. Dentro de esa autoridad la aviación militar y también se genera estándares como esta 1000 estándar 1247 que tiene que ver
con todo lo que son marcas y funciones de designación para lo que son mangueras, tuberías, con la codificación, digamos, de colores y con significado de qué tipo de material o qué tipo de fluido es el que está y con qué, digamos, presión se maneja dentro de esa tubería, es identificar la tubería dentro de los sistemas de aviación. En la industria, tenemos aquí, en la industria, digamos que se generan también otras prácticas estándar, como en el caso del Boeing Aircraft Company, que es digamos, práctica estándar para tratamientos térmicos, el que es el 5602. Digamos, estamos citando algunos ejemplos. Entonces, dentro de esos ejemplos, digamos, esa práctica estándar BAS 52 establece esos requisitos de tratamiento térmico para aleaciones de aluminio y se incluyen requisitos de recocido, tratamientos. Bueno, esa práctica es aplicable siempre que haga referencia a especificaciones de Boeing como tal. Y digamos que si no pertenecemos o no usamos esa técnica de Boeing, podemos usar como trabajadores independientes para tratamientos térmicos en la industria también aeronáutica, la AMSH 6088. Entonces, como vamos viendo, puede que para una misma actividad o tarea pueden existir varias prácticas estándar. Siguiendo con organizaciones que publican esas prácticas estándar. Como ejemplo, citamos el estándar de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la SAE ARP 5414, que estamos visualizando aquí. Y esta práctica aeroespacial es una práctica recomendada, ARP, de la Sociedad de Ingenieros Automotrices y define las zonas de impacto de rayos, define zonas de impacto de rayos, que están descritas aquí por zona 1A, 1B, 1C, ¿sí? Y proporciona pautas para ubicarlas en las aeronaves junto con, digamos, con algunos ejemplos que trae la misma práctica estándar, ¿sí? Con definiciones de la zona y las pautas de ubicación descritas en ese documento, podemos aplicarlas para todo lo que son las aeronaves bajo regulaciones FAR 23, 25, 27 y 29. Muy probable que algunas de estas figuras estén representadas en los manuales de mantenimiento, pero vuelvo y lo repito, es casi que muy difícil que toda la práctica esté contenida dentro del manual de mantenimiento. En este caso, pues haciéndoles aquí el recorderis, esa ARP proporciona información para determinar las zonas de aplicación de rayos en las aeronaves y lo que hace es zonificar para manejar las zonas críticas por impactos de rayos en las aeronaves. Vuelvo y le repito, esto sale de que una cantidad de personas expertas se reúnen y pues generan ese procedimiento como estándar. Algunos estándares, como este caso de la ARP 5414, deben manejarse junto con otros documentos como la ARP 5412 o la 5416. Entonces, ¿para qué se usa ese estándar? Pues digamos, esa zonificación de los rayos es un paso para demostrar que la aeronave está adecuadamente protegida contra los efectos directos o indirectos de los rayos y hace parte del proceso, pues digamos, de certificación de las aeronaves. Y pues es importante que nosotros también conozcamos acerca de esa práctica estándar. También citamos como parte de las organizaciones que generan los estándares el estándar NAS 523. ¿De qué trata ese estándar NAS 523? Esa práctica estándar incluye todos los tipos de elementos de fijación en los que están instalados, digamos, cómo se debe fijar la instalación de acuerdo a un diagrama que entrega ingeniería. Esa, digamos que es la información eh, de la manera en que tienen que estar distribuidos y las características de identificación del sujetador, el tamaño y los requisitos de medidas que deben de estar representadas en unos diagramas, como les repito, de ingeniería. Entonces uno utiliza la norma NA 523 para codificar en esos planos de ingeniería o para interpretar esos planos de ingeniería con esas codificaciones universales o estandarizadas en la industria que se le dan a los sujetadores. Dentro de ese paquete que vimos son ejemplos que citamos como para verificar su aplicabilidad dentro del área del conocimiento, en este caso el mantenimiento aeronáutico. Entonces, ahora regreso a la formulación de otras tres preguntas. Y es como parte de esa reflexión que yo invito a que realicemos para mejorar nuestro modo de hacer. Tiene que ver con cuál es la razón para que un técnico realice una misma tarea de mantenimiento de diferentes aeronaves
una con malas prácticas y en otras con buenas prácticas? ¿Es acaso el modo de hacer? La segunda, ¿es acaso que el recurso humano desconoce lo esencial del cumplimiento de las prácticas estándar? ¿Sí o no? Y la tercera sería, ¿la formación o el adiestramiento del recurso humano debe profundizar en prácticas estándar del mantenimiento? ¿Sí o no? Entonces, pensemos en estas nuevas tres preguntas, tratemos de darle las respuestas allá a cada uno de nuestra área de conocimiento y pues obviamente hacen parte de eso que les estoy llamando la reflexión al modo de hacer. Por último, como parte de esa reflexión, digamos, les refiero a algunas imágenes de malas prácticas de las cosas que no debemos hacer, porque ya como hemos visto existen las formas y el modo de hacer la teoría para que desarrollemos una buena práctica y pues esto que estamos visualizando aquí no debería suceder en mantenimiento. Hacer un proceso de gateo pues tendrá una práctica estándar que debemos conocer y practicar para llevar a un buen término. Estos procedimientos aquí inadecuados de gateo de las aeronaves o la manera de pronto en que nosotros tenemos que manipular uno de esos gatos y fijarlo a las transiciones en los puntos duros de las aeronaves, pues tiene un procedimiento que debe ser correcto y no de esta manera como lo estamos visualizando aquí, improvisando. También algunas reparaciones estructurales, como las que estamos observando aquí, que no cumplen con un estándar de ninguna manera, ni por lo que está escrito en el manual, ni en un ACE 43131B, ni en un manual AMT, ni en una de las tantas prácticas que se referencian y que debemos consultar, y que yo aquí solamente les citaba algunas, pero que están en interés de ustedes para que las sigan buscando de acuerdo a lo que nosotros ejerzamos dentro de nuestro área de conocimiento. Entonces, una mala práctica que no debemos hacer. Esto, por ejemplo, la limpieza de las aeronaves, o sea, el que esté almacenado tanta suciedad al interior de las estructuras, o sea, nos preocupamos por el exterior y descuidamos el interior. ¿Cuál es la práctica de limpieza y lavado de las aeronaves? Instruir al personal que lo hace de acuerdo a la teoría para que podamos desarrollar una buena práctica. Y aquí, por último, esta otra imagen que les estoy mostrando aquí, donde un sellante y una aplicación de sellado, la aplicación de sellado, digamos que tiene que ser un procedimiento adecuado, pues estamos viendo que aquí el técnico que ejecuta esta labor, pues de eso poco conocía. Entonces, como les repito, son visualizaciones de prácticas estándar, pueden haber muchos más ejemplos, les traigo solo algunos para que ustedes sepan realmente en lo que no se debe hacer. Algunas referencias bibliográficas se las dejo aquí como parte de lo que se empleó para desarrollar esta breve introducción a las prácticas estándar. Obviamente aquí lo que genero son inquietudes y interés de ustedes para que sigamos ahondando en el tema. Entonces, esas prácticas y normas estándar que les dejo en esta bibliografía con esos enlaces, pues ustedes pueden consultarlas para ampliar el conocimiento que aquí les he dejado. Como siempre, pues muchas gracias por visitar nuestro canal y seguir cada uno de los temas planteados. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana para notificaciones, compartir esta información con todos sus contactos y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Recordemos que las estructuras aeronáuticas, más que una profesión, son una pasión. Gracias.